Hola, espero estén todos bien. Hoy contenta que ya estamos terminando otro aspecto más, cada vez nos quedan menos. Vamos a hacer un repaso general de todo lo que estuvimos viendo de este aspecto que es el aspecto dirección, para que quede fijo el concepto. En primer lugar, la dirección que lleva la escritura, sabemos que el módulo es la línea horizontal flexible con pequeñas ondulaciones. Hay que tener en cuenta que puede ser habitual o accidental. Siempre a veces es bueno tener varios escritos, pero de todas formas se puede analizar con uno. Es desde que comienza la línea del renglón hasta que termina, es como comienza un objetivo la persona y cómo va en el trayecto sosteniendo los renglones hasta finalizar el objetivo. Entonces, lo que nos indica la dirección de la línea, que es la base que se sostiene el renglón, es la actitud para lograr los objetivos personales, el grado de estabilidad emocional, la fluctuación que tiene en el ánimo, el humor y la voluntad, la fidelidad a los propósitos para llegar a la meta, el grado de estabilidad del carácter, el nivel de euforia, madurez y también el de rigidez interior. La curva del ánimo es interesante porque nos está indicando desde que comienza, digamos, una oración hasta que finaliza, cómo empieza, cómo transcurre y cómo finaliza. Eso lo vamos a ver mucho en grafología emocional también. Acá, por ejemplo, si sigue la línea del renglón hasta finalizar, nos está indicando una determinada constancia del ánimo. Es constante en la consecución de sus objetivos. Si, por ejemplo, comienza ascendente, con ánimo empieza, con optimismo, cuando llega a la mitad y reacciona de una forma que va descendiendo, ¿qué quiere decir? Que decae el ánimo, que decae el humor, que decae la voluntad. Cuando comienza, si desciende la escritura, empieza sin optimismo, con desánimo, con desconfianza, y a mitad de camino, si cambia de ruta, si se transforma en ascendente, nos indica que tomó euforia para lograr el fin. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos varios tipos de líneas en la dirección, que pueden ser rectilínea flexible, ascendente, muy ascendente, rectilínea rígida, descendente, muy descendente, imbricada en ascenso, imbricada en descenso, cóncava, convexa, serpentina y sinuosa. Y después, lógicamente, tenemos las desigualdades, que es una mezcla de varias direcciones. Entonces, bueno, acá es la reiteración, tenemos horizontal, horizontal rígida, ascendente, y lógicamente cuando es más, muy ascendente, descendente, muy descendente, escalonada en ascenso, escalonada en descenso, cóncava, convexa, serpentina, sinuosa. Y acá teníamos los ejemplos. Acá, por ejemplo, esta es una línea horizontal flexible, donde se mantiene estable el ánimo, el humor y la voluntad, donde hay autodominio de la persona, donde reflexiona, la persona es serena, hay un equilibrio entre las ambiciones que tiene y la realidad. Busca los objetivos que sean razonables, y que pueda contar con los medios o las posibilidades para llegar al objetivo. Acá, por ejemplo, tenemos una que tiene tendencia, como les dije, a rectilínea rígida,
donde ejerce un control muy importante para llegar a sus objetivos. Hay rectitud, seguridad, firmeza, pero también rigidez, por eso se llama horizontal rígida, y a veces se muestra inflexible, persigue sus objetivos sin desviarse. Acá, por ejemplo, tenemos ascendente. Dijimos que teníamos varios grados de ascenso. Yo ahora voy a dar la interpretación de ascendente, solamente no de muy ascendente. Si quieren la de muy ascendente, la ven en el video correspondiente. Pero el ascendente, como dije, el estado de ánimo es eufórico. Acá, por ejemplo, comenzaba horizontal y a medida que fue, digamos, trabajando o escribiendo, se entusiasmó la persona. Donde hay actividad, hay independencia. Es más, si nosotros nos ponemos a analizar determinadas situaciones de esta escritura, lo que pasa es que no quiero mezclar, porque si no, después nos vamos a otro tema, pero acá estoy diciendo independencia. ¿Qué pasa acá con el margen izquierdo? Se está yendo hacia la derecha, está tratando de ir a lo social, de salir de lo familiar, de buscar la independencia. Entonces, todos esos signos que a nosotros nos concuerdan, nos ratifican la interpretación. Entonces, en ascendente siente fuerza para lograr los objetivos. La persona es emprendedora, tiene una fuerza interior. Siempre tenemos que tener en cuenta la comparación texto-firma, como ya les dije en los otros videos, que es importante porque puede haber un movimiento en lo social que es diferente a lo que es íntimamente. Tenemos que saber qué le pasa a esa persona. Y luego acá era muy ascendente, que bueno, ya di las interpretaciones. Así que ustedes con los ejemplos que tengan, agarran una regla o la filmina, o ponen, como yo les dije, la hoja y ya se van dando cuenta qué tendencia tiene. Lógicamente, la que es muy ascendente, la significación de ascendente se acentúa. Después teníamos descendente, donde lo principal que pasa es el ánimo que desciende, que la persona posiblemente esté en una situación desfavorable para sus necesidades, que pueden ser físicas, afectivas o espirituales, y no se siente con fuerza para lograr los objetivos, porque hay un descenso del ánimo, del humor y de la voluntad. Entonces, puede ser producto de diferentes causas, enfermedades, puede ser traumas, puede ser una situación determinada. Ahora ustedes fíjense acá, por ejemplo, en esta escritura, cuando puso el título que dice Mi vida, la puso en forma ascendente, incluso la subrayó en forma ascendente. Y después, si bien acá hizo una especie de serpentina, fue descendiendo. Y esta, bueno, es muy descendente. Ya dije que es muy importante cuando es muy descendente ver la ubicación de la firma, ver si la escritura es blanda, si es firme, porque es delicado el tema. Con el tema de la depresión y lo que puede hacer el sujeto, cuánto se aleja de lo social, cuánto se trata de proteger en la familia. Bueno, eso sería descendente. En la siguiente teníamos un descenso, que era al final del renglón, que ya estaba relacionado más con una falta de organización. No previó que los objetivos que tenía que alcanzar o que las letras que tenía que escribir no le iban a entrar, o si no las quería cortar. También es un gesto tipo que ya vamos a ver. Después, cóncava, perdón. Acá tenemos, esta es una escritura así un poco, digamos, problemática, porque también tiene como una pérdida de la orientación, la persona,
una pérdida en el tiempo y en el espacio. Hay que considerar la edad. Esta es una persona, como dije, de 42 años, pero lo que yo les quería enseñar que era cóncava. La forma baja y después sube. Cuando es cóncava, inicia con desánimo y después se anima. Es como que el desaliento inicial desaparece a medida que va haciendo las cosas. Hay una prudencia inicial, una previsión, inicia con temor, pero después se anima y puede llegar a lograr el objetivo. Acá teníamos una que tenía una característica de convexa. Tendría que haber puesto otro ejemplo que se notara un poco más todavía, pero la convexa comienza con ánimo y luego se desanima. Es decir, el comienzo es eufórico acá y luego, cuando choca con las dificultades, baja. Y ahí pierde el esfuerzo, no logra cumplir su objetivo. Acá tenemos escalonado en ascenso o imbricado en ascenso, donde hay un control sobre la euforia. ¿Por qué? Porque sube, después baja en la palabra siguiente, sube, baja, sube. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese entusiasmo que tiene para lograr los objetivos, trata de controlarlo bajando a la realidad. Eso sería en ascenso. Hay un autocontrol del optimismo desmedido. Hay un esfuerzo por controlar el entusiasmo. Intenta frenar la excitación que tiene. Siempre en todos tenemos que ver el conjunto. Acá tenemos imbricado en descenso, donde la persona está ejerciendo un control sobre el pesimismo. ¿Por qué? Porque escribe y baja, desciende su humor, su voluntad, sube, baja. Es decir, permanentemente está luchando, sube a la realidad para después caer. Es un freno que hace a la sensación que tiene de caída. Es una lucha contra alguna situación que puede estar pasando que es desfavorable para la persona. Y se niega a aceptar o no quiere reflejar al exterior. Entonces permanentemente trata de volver para no caer. Vamos a ver qué sigue. Bueno, esta es serpentina. Serpentina, como les comenté, puede tener cambios de humor, pero, ¿no?, que sube y baja, pero dentro de la línea del renglón. Tiene muy fácil adaptación, es diplomática la persona, siempre va a elegir lo más beneficioso y trata de que todos, de llegar a resolver los problemas y que todos estén de acuerdo. A ver, esto es serpentina. Después tenemos la sinuosa, que es cuando en la misma palabra hay altas y bajas. Es de temperamento nervioso la persona y hay una inestabilidad emocional, justamente por eso, porque no se puede sostener, y más adentro de una palabra. Quiere decir que es cambiante el ánimo, la voluntad, el humor, es permeable, se puede dejar influir tanto por lo interno, por las inhibiciones que tiene, como por las otras personas que están en el exterior. ¿Por qué se deja influir? Por temor, por inseguridad, puede haber descontento en los hechos. Entonces esta persona no le va a hacer frente a los obstáculos que le rodean. Bueno, aquí tenemos una con desigualdades, donde hay sinuosa, hay ascendente. Acá pareciera que hubiera serpentina. De todas formas, no
indica tantas desigualdades, pero hay desigualdades, donde nos indica igual inestabilidad del ánimo, con variaciones del ánimo, del humor y la voluntad, y hay una lucha interna del sujeto casi constante. Después yo les había enseñado que si bien nosotros hacemos escribir a la persona en una hoja en blanco, porque así nos marca ella misma los renglones, igual podemos analizar otras escrituras que tengan los renglones, porque igual nos van a dar significaciones. Acá en este caso vemos que las letras están pegadas a la base del renglón. No está despegado, pero nada. Eso nos indica que la persona necesita apoyo, seguridad, hay algún problema que esta persona hace de que sea dependiente de ese renglón. Y acá nosotros lo que les quería enseñar, que si bien puede llegar a tener renglones, cada uno va a hacer lo que le parece. Acá en este caso, por ejemplo, que la hoja es cuadriculada, podía haber seguido la línea del renglón. Sin embargo, acá, ¿qué nos indica? Justamente, va descendiendo. Después, acá recién se estabilizó, pero desciende, o sea, no tiene por qué seguir la línea del renglón. Siempre nos va a demostrar las emociones la persona. Y con respecto a la siguiente, vemos que es bastante rectilínea en sí si uno no mira los renglones. Mirando los renglones vemos que hay un espacio entre el renglón y la base de la escritura. ¿Y qué nos indica justamente? Que la persona es independiente al renglón, no necesitó apoyarlo directamente. Es decir, nosotros podemos analizar todo, aunque no tengan renglones, no tengan renglones, porque la persona va a hacer la tendencia que tiene. Con esto terminamos la dirección de las líneas. Creo que ahora en el video siguiente vamos a ver abreacción y espero que ya vayan analizando la escritura que tienen, que vayan sacando resultados. Como siempre les digo, tienen que poner todo, porque al final en las significaciones vamos a poner lo que realmente se ratifica de todos los datos. Así que espero que comprendan la grafología. Mucha gente se piensa que es una adivinación, no es una adivinación, es una ciencia. Nosotros hacemos parte técnica, interpretamos, después tenemos que hacer un pulido de todos los elementos, todos nos tienen que coincidir y no es sencillo como a veces alguno dice, hace un gesto tipo o hace una letra así. Sí. De hecho, vamos a verlo un poquito más adelante, pero lo principal siempre es lo general. Los espero para la clase próxima y continuamos. Hasta pronto.